En el final caótico de una amarga guerra, el avión más grande del mundo va cargado de niños huérfanos y se dirige rumbo a un destino seguro. Acelerando. De acuerdo, adelante. Teníamos que salir del alcance de los misiles. Pero unos minutos después del despegue, Hubo una gran explosión, un estallido rápido. ¿Qué ha sido eso? el avión está fuera de control. Seguía acelerando cada vez más. Rumbo a tierra. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. ¡Mamá, agáchate! Después se hizo un silencio. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, está basada en informes oficiales así como en la versión de testigos oculares. Operación Baby Leaf. Vietnam del Sur, abril de 1975. Tras casi más de 10 años de enfrentamientos, Estados Unidos está a punto de ser derrotado. El final de la guerra está cada vez más cerca. El enemigo se está aproximando a la capital. El 4 de abril, en una base militar de Saigón, capital de Vietnam del Sur, se está cargando una mercancía un tanto inusual en un enorme C-5A Galaxy. Es uno de los aviones más grandes del mundo. El C-5A es ante todo un avión de carga. Tiene anchura y altura suficientes para transportar tanto tanques como autobuses. Encima de la zona de carga hay una zona limitada de asientos. En esta ocasión se va a utilizar tanto la zona de pasajeros como el compartimento de carga. Docenas de huérfanos vietnamitas están embarcando rumbo a un destino seguro. Es necesario sacar a miles de huérfanos del país antes de que Vietnam del Norte ocupe Saigón. Barb Adams trabaja en la Embajada de Estados Unidos. Ella y su hija Linda también subirán a bordo del avión. El 4 de abril, mi madre vino a casa y me dijo que tenía una hora para hacer la maleta y que íbamos a ocuparnos de los huérfanos de un vuelo cuyo destino era Estados Unidos. Cuando mi madre y yo subimos al compartimento de tropas, en el que hay una zona con asientos, vimos que todos estaban ocupados por bebés. El sargento Ray Snedegar es el responsable del inmenso compartimento de carga del avión. Asegúrate de que sea seguro, tenemos a un montón de gente aquí abajo. Resultaba difícil controlar la situación. Había un montón de gente. Había muchos medios de comunicación, mucha gente de los orfanatos, muchos militares. Resultaba sin duda caótico. El día antes, el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, anunció el inicio de esta misión desesperada de misericordia, un esfuerzo extraordinario denominado Operación Baby Lift. He ordenado que un avión C-5A, así como otros aviones especialmente equipados para el cuidado de estos huérfanos durante el vuelo, sean enviados a Saigón. Espero que estos vuelos despeguen entre las próximas 36 a 48 horas. Arnold Isaacs estaba cubriendo el final de la guerra para el Baltimore Sun. Había un avión de carga que volaba a Saigón todos los días para descargar suministros militares y que regresaba vacío. Por lo que se decidió que transportara a los niños huérfanos en su trayecto de vuelta. Había muchas cámaras y reporteros cubriendo cómo se cargaba el avión, así como el despegue.
El comandante Bud Traynor es el encargado del primer vuelo de la operación Baby Lift. Recibí una llamada del puesto de mando en Estados Unidos. Me preguntaron que a cuántas personas podría transportar en mi vuelta de Saigón. Puesto que era un vuelo programado de última hora, iban con retraso. El avión lleva un retraso de 5 horas, por lo que el comandante está deseando despegar. Ordena que se cierren las puertas del compartimento de carga. Por favor, cierren la puerta. Jefe de carga, cierre la puerta trasera. Los niños más pequeños de los 145 que viajan a bordo están sentados en la zona de pasajeros de la parte superior. A mi madre y a mí nos asignaron 3 filas de asientos y dado que en cada fila había 4 niños, estamos hablando de un total de entre 12 y 15 niños de los que teníamos que hacernos cargo durante el vuelo. Darles de comer, cambiarles, cualquier cosa que necesitasen. En el compartimento de carga inferior hay 102 niños de mayor edad. Junto a ellos vuelan unos cuantos adultos de la embajada estadounidense que están pendientes de ellos. El avión de carga se dirige a la base aérea de Clark, en Filipinas. Es un vuelo de 2 horas y media. De ahí los huérfanos serán enviados a agencias de adopción de Norteamérica y Australia. Teníamos que despegar de Saigón y ascender rápidamente para salir del alcance de los misiles. Los aviones de carga son objetivos fáciles. Se mueven lentamente y son grandes. La posibilidad de sufrir un ataque es una realidad. Tan solo 5 días antes, las tropas de Vietnam del Norte habían tomado la segunda ciudad más grande del sur, Da Nang. Las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur se retiran hacia Saigón. En la capital la situación es caótica. Miles de civiles de Vietnam del Sur están desesperados por abandonar la zona. Cada día se perdía una nueva provincia. Especialmente después de la caída de Da Nang, la población de Saigón se sumió en una especie de terror paralizante. Estaban muertos de miedo. ¿Qué tal todo por el compartimento de pasajeros? Todo bien. ¿Los bebés siguen llorando o ya se han callado con tanto ruido? La mayoría están dormidos. Mejor que mejor. A continuación, poco después del despegue y cuando el avión asciende a los 23.000 pies, hubo una rápida descompresión. El avión se llenó con una especie de neblina que hasta que no se disipó no se podía ver nada. Hubo una gran explosión, un estallido rápido. ¿Qué ha sido eso? A lo que ella contestó, no estoy segura. Sentías que el avión se dirigía hacia el suelo. Empezaron a volar restos por el aire. es un ejemplo claro de descompresión. En algún lugar del fuselaje del avión debía de haber un gran agujero. El aire del interior del avión sale rápidamente hacia el exterior. A 23.000 pies apenas hay oxígeno suficiente para respirar. Miré al copiloto y vi cómo se ponía la máscara de oxígeno. Pensé, será mejor que me la ponga. Las máscaras de oxígeno habían salido automáticamente.
Pero en un vuelo tan concurrido no hay suficientes para todos los pasajeros y las que están disponibles no están diseñadas para bebés. Cuando miré por la ventana vi el océano. Le pregunté a mi madre, nos vamos a estrellar, ¿verdad? En la parte trasera del compartimento de pasajeros, la teniente de vuelo Marcia Wirtz se pone en contacto con la tripulación. Desde donde está, lo normal sería que viese el compartimento de carga inferior. Comandante, al habla Wirtz. Estoy en la rejilla superior del compartimento de pasajeros. Desde la parte trasera del avión puedo ver el mar de China. ¿Qué? La puerta de carga ha desaparecido. El vuelo inaugural de la operación Baby Lift no conseguiría salir de Vietnam. Los minutos siguientes serán decisivos para ver si alguien consigue sobrevivir. Los niveles de oxígeno están peligrosamente bajos. A diferencia del compartimento de pasajeros, en la zona de carga tan solo hay unas cuantas mascarillas portátiles. Mi principal prioridad tras una repentina descompresión es que el avión descienda a una altitud en la que todos los pasajeros puedan respirar, es decir, 10.000 pies. Vayamos de vuelta al aeropuerto. De modo que giré 180 grados y me dirigí de nuevo a Saigón. Pero antes de llegar a Saigón, Sargento Snedegaard. Traynor necesita saber la gravedad de la situación. El avión está descendiendo e inclinado hacia la izquierda. En aquel momento pensé que nos íbamos a estrellar. Fui hasta la cabina de mando. Señor, echa un vistazo a ver qué ocurre. El comandante Traynor me ordenó que fuera al compartimento de carga para ver lo que estaba sucediendo. Cuando estás descendiendo, lo que tienes que hacer es ir a la máxima velocidad, que es lo que debía hacer para llegar a los 10.000 pies. Me puse a la máxima velocidad y tiré de la palanca hacia atrás, pero no pasó nada. Cada vez iba más rápido. El avión de Traynor se precipita contra el suelo y él no puede hacer nada por evitarlo. En la parte trasera del avión, Ray Snedegaard desciende al ojo del huracán. Cuando bajé observé el caos que había en el compartimento de carga. Obviamente, la gente estaba aterrorizada. Yo de hecho me arrastraba y sin querer pisaba a la gente que estaba sentada en el suelo. Vi un enorme agujero en la parte trasera del avión. Entraba la luz del día. A continuación, Snedegaard detecta lo que podría suponer un problema más grave. Había una fuga del fluido hidráulico. Los cables de control estaban suspendidos en el aire y no paraban de balancearse. Al verlo, lo primero que se me vino a la cabeza es que parecían espaguetis. El ingeniero de vuelo detecta que el avión está perdiendo fluido hidráulico a un ritmo vertiginoso. Comandante, hemos perdido el primer sistema hidráulico. Hemos perdido el segundo sistema hidráulico. El fluido hidráulico ayuda a la tripulación a mover los principales sistemas de control del avión: la palanca y el elevador de la parte trasera y los alerones y las aletas de las alas. Hay 4 sistemas hidráulicos en un avión. En ese momento 2 de ellos estaban completamente vacíos. A medida que Traynor se aproxima a los 10.000 pies, el avión va a más velocidad de la que debería y él no puede hacer nada por evitarlo. Seguí tirando de la palanca hacia atrás pensando que podría hacer que fuera más despacio. Cada vez tiraba más de la palanca. No estoy consiguiendo nada tirando de la palanca, ¿y tú? Nada. Estábamos muy confundidos. Pensábamos, ¿qué demonios ocurre? Desde la zona de carga, Ray Snedegaard informa de lo que ve a la cabina de mando. Comandante, compartimento de carga. ¡Adelante! Le dije que parte de la rampa había desaparecido al igual que la puerta y que los cables hidráulicos y de control estaban cortados. El problema era más grave de lo que pensábamos. Informa de la emergencia. Saigón, al habla Mac 80218. Declaramos una emergencia. Solicitamos una vuelta inmediata a la base.
Tras emplearse a fondo con el avión gravemente dañado, los esfuerzos de Trainor finalmente dan resultado. Por fin, el avión consigue enderezarse, por lo que pensamos, gracias a Dios, parece que al final vamos a salir de esta. Tan pronto como se estabiliza, el avión comienza a ascender de nuevo. La proa apunta hacia el cielo. Solté la palanca y ¿qué pasó? Nada, seguía ascendiendo. Si Trainor no consigue coger más velocidad, el avión pronto se parará y caerá del cielo. Cada vez vuela más y más alto hasta ponerse casi en posición vertical. En un momento de desesperación, gira el avión para impedir que éste siga ascendiendo. Pero ahora lo que estoy es cayendo en picado. Al parecer no hay nada que pueda hacer para lograr que el avión ascienda. En contra de toda lógica, decidí darle potencia. Y cuando lo hice, el avión dejó de descender y comenzó de nuevo a ascender. Pero esta vez me situé a 10.000 pies. Y de pronto me di cuenta de que era capaz de controlar el avión. Trainor no puede controlar la palanca como haría normalmente, tirando de ella hacia atrás y hacia adelante en la columna de mando. En su lugar, y al incrementar y disminuir la potencia, parece haber conseguido enderezar el avión. En aquel momento me di cuenta de que la única palanca de mando con la que contaba era el acelerador. El avión ha descendido a 10.000 pies. Ahora hay suficiente oxígeno para poder respirar. 100. Es seguro retirar las máscaras. Tren desplegado y lista de control de aproximación antes del aterrizaje. Me dirigí directamente a Saigón. Empecé a descender y me posicioné para aterrizar como si fuera en un planeador. No te preocupes. Se están ocupando de ello en la cabina de mando. Pronto estaremos en tierra. Intentaba tranquilizar a los pasajeros, a pesar de que sabía que teníamos serios problemas, porque el avión seguía descendiendo. El comandante Trainor ha conseguido que su averiado avión se sitúe a tan solo 4.000 pies. A 11 kilómetros del aeropuerto hace un giro para intentar alinear el avión con la pista de aterrizaje, pero el avión consigue sorprenderle de nuevo. En la última parte del giro hacia la pista, cuando ladeé el avión, la proa se inclinó hacia abajo y no pude continuar el giro. Tuve que nivelar las alas para evitar que la proa apuntara hacia abajo y siguiera descendiendo. El comandante Trainor tuvo que dejar de tirar antes de poder alinearse con la pista de aterrizaje. Ahora está perdiendo rápidamente altitud y las posibilidades cada vez se reducen más. Mientras estábamos en el compartimiento de carga, el jefe de carga vino y me dijo, hay que subir porque va a ser un aterrizaje forzoso. Cuando llegué a la parte de arriba de las escaleras, cambié de opinión y pensé, tengo que estar en el compartimento de carga cuando el avión esté en la pista para poder ayudar a evacuar a la gente de esta zona. Cuando me disponía a bajar, el ingeniero de vuelo me cogió del codo izquierdo y me tiró contra un asiento. Nada más tocar el asiento oí un gran estruendo. Se acerca, pensé. Prepárense para un aterrizaje forzoso. Agáchense. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Mamá, agáchate. Cuando empezamos a descender, mi madre y yo estábamos concentradas en lo que teníamos que hacer para prepararnos para el impacto. Teníamos un gran campo de cultivo enfrente. Y cuando estábamos a unos 200 pies del suelo, dije... Allá vamos. El avión se precipita contra el suelo a casi 500 kilómetros por hora. Fui a coger el cinturón y cuando lo abroché... Tocar el suelo fue relativamente fácil, pero luego aparecimos de nuevo en el aire. Uno de mis compañeros, que estaba sentado en un asiento plegable, me dijo, Bud, lo vamos a conseguir. Pero justo delante vi un enorme río, por lo que tuve que acelerar.
Mi madre estaba a un lado del pasillo y yo al otro. Me dijo, ven aquí y siéntate conmigo. Incluso a la máxima potencia, en aquel momento notaba que seguíamos descendiendo. Toda mi vida pasó a cámara lenta. El avión se despedazó justo donde yo estaba sentado. Todo tipo de restos volaban por los aires. Y así durante mucho rato parecía que no iba a acabar nunca. Cuando estaba boca abajo, me acuerdo que me despedí de mi mujer unas cuantas veces, porque estaba en las últimas. De repente, se hizo un silencio. Cuando se paró el avión busqué a mi madre, pero no la veía por ningún sitio. En aquel momento me pareció algo surrealista. Era como si no fuera consciente de lo que acababa de pasar. Todo lo que sabía es que tenía que sacar a los bebés de allí. Traynor y el resto de la tripulación de la cabina de mando sobrevivió. Cuando salí por la ventana y después de echar un vistazo, estaba claro que el avión se había despedazado. La cola por un lado, la cabina por otro, el compartimento de pasajeros y las alas se separaron del compartimento de carga, que básicamente se había desintegrado. Detrás de la cabina, las alas del avión, que es donde se encuentran los depósitos de combustible, estaban ardiendo. La zona de pasajeros del avión está prácticamente intacta y separada del calor abrasador de las alas en llamas. La teniente de vuelo Birch y muchos otros que se encontraban en la sección de pasajeros sobrevivieron. Luego comenzamos a sacar a los bebés. Oí cómo se acercaban varios helicópteros. En aquel momento no busqué a mi madre. Estaba convencida de que estaría bien. Iría al hospital y la esperaría allí. Ahí fue cuando saqué a unos cuantos bebés y salí caminando. Un día que comenzó con la promesa de la esperanza, terminó en desastre. Minutos después del accidente de la primera misión Baby Lift, los rescatadores acuden a la escena del accidente en busca de supervivientes. Casi todos los que se encontraban en el compartimento de carga han muerto en el acto, cuando el avión cayó violentamente por segunda vez. Los fallecidos, los heridos y los supervivientes son trasladados a diferentes hospitales de Saigón y Tailandia. Puesto que yo no estaba herida, me senté a esperar a mi madre mientras traían a los bebés. A continuación, alguien se acercó y me dijo que mi madre había muerto.
Recuerdo cómo se aferró a mí, como si le fuera la vida en ello. Me dijo, ven y siéntate conmigo. El último deseo de Barb Adams era estar cerca de su hija. Justo cuando me senté en el suelo fue cuando debimos de colisionar. Ella debió de salir despedida. Esa fue la última vez que vi a mi madre. ...175 personas han sobrevivido al accidente del avión de las Fuerzas Aéreas. Por contra, más de 150 personas han fallecido. Más de la mitad de los fallecidos eran niños. Fue un duro golpe. Tras la triste y trágica historia de la invasión de Vietnam del Sur, ¿quién iba a pensar que en medio de la tragedia se estrellaría un avión de las Fuerzas Aéreas estadounidenses lleno de bebés y niños vietnamitas? La investigación comienza enseguida. Al día siguiente, el comandante Bud Traynor se une a los investigadores. Bud regresa por su cuenta en una misión especial hasta los restos de su avión que arden lentamente. 2 miembros de la tripulación no lograron salir del avión, por lo que volví a la mañana siguiente. Los cuerpos de 2 de los tripulantes todavía se encontraban entre los restos. Atamos unas cuantas cadenas y entre muchas personas tiramos de ellas para mover el resto del avión que tenía atrapado a los 2 tripulantes. Finalmente conseguimos sacarlos. Siempre es importante finalizar el trabajo y nosotros lo hicimos. Pero luego tuve la sensación de no saber lo que iba a pasar a continuación. Me imaginé que hombres con cascos plateados pondrían una cuerda blanca para asegurar la zona. De repente, me di cuenta de que aquí no había guardias. Me topé con un soldado vietnamita que revolvía en mi maleta y que llevaba puesta mi chaqueta. Él tenía una R-15 y yo no. Esa es mi chaqueta. Yo soy Bud Traynor. Le dije que mi chaqueta tenía el mismo nombre que la que él llevaba puesta. Le dije que esa chaqueta era mía, de modo que me devolvió la chaqueta a regañadientes y a continuación prosiguió revolviendo entre las demás cosas de mi maleta. No es solo la chaqueta de Traynor. Los saqueadores estaban sustrayendo todas las cosas de valor del avión. Dave Shadin es un ingeniero estructural de las Fuerzas Aéreas. Cuando llegamos al lugar del accidente, para empezar, estábamos algo preocupados porque había un montón de civiles cogiendo cosas. Por supuesto, eso no ayudaba mucho en cuanto a la investigación se refiere. Forma parte de un equipo que se traslada a Saigón para intentar averiguar la causa del accidente. Esta investigación resultaba única por diversos motivos. El primero, por supuesto, gente que se llevaba restos del avión. En segundo lugar, que el país era un completo caos, estaba desmoronando. Frank Haskin también forma parte del equipo de investigación. El NVA y el Vietcong nos tenían rodeados. Nosotros solo estábamos allí durante el día, pero no dejaba de ser una sensación incómoda, muy desagradable. Una de las primeras cosas que queríamos descartar era el sabotaje o que hubiera habido una bomba, por lo que trajimos a perros detectores de bombas de Filipinas. Llévale a la parte trasera del avión. Con los soldados de Vietnam del Norte tan cerca, un ataque directo o el sabotaje eran teorías que deberían tenerse en cuenta. Desde el principio pensaron que había sido una bomba colocada en el compartimento de equipaje, o bien que había sido un misil que había derribado el avión.
Debido a las prisas por embarcar, el equipaje se metió en el avión, pero no se revisó minuciosamente. Esto contribuye a la especulación de que habían conseguido colar una bomba a bordo. Los perros no encuentran restos de bomba y los investigadores, por su parte, no encuentran residuos de explosivo en el avión. Parece evidente que no sufrieron un ataque, pero sin duda algo había provocado que se desprendiera la puerta de carga. Lo ideal, y si fuera posible, sería encontrar todas las puertas para asegurarnos de que no había problemas con los C-5 que pudieran provocar otro accidente de este tipo. Pronto los enormes C-5A se necesitarán de forma urgente para sacar a Estados Unidos de Vietnam. Descubrir lo que le ha pasado a este no podría ser más urgente. Era más que importante. Por aquel entonces contábamos aproximadamente con unos 100 aviones C-5. Los retiramos del servicio hasta que descubriéramos cuál era el problema y supiéramos lo que íbamos a hacer para impedir que esto volviera a suceder. Oye, tíos. A medida que examinan los restos, los investigadores también intentan descubrir por qué le costó tanto a la tripulación hacerse con el control del avión. Mirad estos cortes. Los cables que Reyes Nedegar vio, de los cuales salía fluido hidráulico, eran los cables encargados de controlar el elevador del avión. Puesto que la palanca de control del elevador no funcionaba, el comandante Traynor no tenía forma de controlar los ascensos y descensos del avión. Compartimento de carga. Informa de la emergencia. Saigón, emergencia, emergencia. Volvemos a la base. Si no se tiene control sobre el elevador, que es lo que controla los ascensos y descensos, el avión oscilará bruscamente. Lo más probable es que el avión descendiera y a medida que iba cogiendo velocidad, ascendiera. Cuando un avión cae, las propiedades aerodinámicas le obligarán a seguir un patrón previsible. Cuando se eleva, la proa naturalmente se inclinará hacia arriba. Sin los elevadores que contrarresten el movimiento, el avión irá tan despacio que llegará un momento en el que se pare y se precipite contra el suelo. Esto explica el extraño movimiento del inmenso C-5A. Regulando el empuje del motor, Traynor fue capaz de evitar que el avión ascendiera y descendiera. Los investigadores creen que los cables se cortaron cuando la puerta de carga salió despedida. Pero lo que no saben es por qué salió despedida. Entonces tomamos la determinación de intentar encontrar las puertas. Pero las puertas se encuentran en algún lugar del fondo del mar de China del Sur. Nuestro siguiente problema era investigar la balística de las puertas. A nadie se le había ocurrido investigar la balística de dos puertas que volaban por el aire a 23.000 pies. Teniendo en cuenta la velocidad del aire y la altitud en el momento de la descompresión, los investigadores creen que el avión se encontraba a 46 kilómetros de la costa de Vietnam. Cuando salieron despedidas las puertas, el avión sobrevolaba el agua aproximadamente a 180 metros por segundo. Por lo tanto, tenemos que dar con el cálculo aproximado para que la Marina sepa dónde empezar a buscar. Barcos de la séptima flota estadounidense rastrean el mar de China del Sur en busca de la puerta trasera. Los primeros días no encuentran nada. Parece como si el mar de China del Sur se hubiera tragado las pruebas. En el lugar del accidente, los investigadores comienzan a frustrarse. Gran parte de los restos han sido robados por los saqueadores. Entre los restos robados podría haber una prueba concluyente. Para recuperarlos, las fuerzas aéreas ofrecen dinero a cambio. La estrategia era repartir folletos por toda la ciudad de Saigón y sus alrededores. Queremos de vuelta todos los restos del avión. Si nos los devolvéis, os pagaremos. 11 días después del accidente se envían folletos a los dirigentes locales para que se distribuyan por la ciudad.
Finalmente, los investigadores recuperan la cámara que utilizó uno de los tripulantes a bordo del avión. Esperan que pueda mostrarles exactamente lo ocurrido. Pero la cinta no está. Se devuelve otro resto durante el programa de recompra. Justo lo que estaban buscando. Intentábamos recuperar las cajas negras. Era lo que en realidad queríamos. Todos los C-5A están equipados con un sistema informático que recoge información vital acerca del manejo del avión. Recoge información del motor, la velocidad del aire, la altitud y cientos de parámetros que se guardan en una cinta magnética. El sistema se denomina MADAR, Sistema de Grabación y Análisis de Detección de Averías. No se encontró en el lugar del accidente. Finalmente, el MADAR se devuelve a cambio de una recompensa. Sin embargo, resulta decepcionante. No muestra por qué fallaron las rampas y las puertas, pero proporciona otra serie de cosas, entre las que se incluyen la altitud, la velocidad del aire y el comportamiento del propio avión durante ese tiempo. Mientras los investigadores continúan buscando la causa del accidente, la situación en Vietnam empeora. 2 días después de recibir el MADAR, el presidente de Vietnam del Sur dimite. El 23 de abril, 100.000 soldados de Vietnam del Norte se aproximan a Saigón. La soga que rodea la ciudad se tensa rápidamente. Mientras nosotros nos encontrábamos en los arrozales de las afueras, se podían ver aldeas y pueblos en llamas en la lejanía. Podías oír las explosiones así como el sonido de los morteros. Mientras la situación en Vietnam se complica, la Marina estadounidense realiza un descubrimiento en el mar. El 26 de abril encuentran la rampa de carga y parte de la puerta trasera del avión de Traynor. Si los investigadores no encuentran aquí las respuestas, entonces no las encontrarán en ninguna otra parte. Se les acaba el tiempo y a la vez las pistas. Tras examinar la rampa, los investigadores llevan a cabo un inquietante descubrimiento. En la rampa, 2 de los estribos estaban en perfectas condiciones. Estaban intactos. No habían fallado, por lo que evidentemente eso indicaba que al menos 2 de las cerraduras se habían abierto. El C-5A contiene 14 cerraduras que hacen que la puerta del compartimento de carga trasera se cierre. 7 a cada lado. La puerta que se recuperó del mar indica a los investigadores que por algún motivo 3 de las cerraduras diseñadas para que la puerta se quedara cerrada o bien se abrieron durante el vuelo o bien nunca se cerraron. Este vuelo era como una bomba de relojería. Cuando cerraron la rampa, todas esas cerraduras parecería que estaban cerradas. Al despegar se encendería la mecha y a medida que el avión ascendía, la mecha siguió ardiendo. A medida que el avión asciende y se aleja de Saigón, Tren arriba. La presión del exterior del avión desciende. El aire del interior ejerce una fuerza tremenda contra la puerta de carga. A continuación, a medida que el avión atraviesa los 23.000 pies con 3 pestillos sin cerrar, la presión sobre la puerta es demasiado grande. Con 3 cerraduras que fallan en un mismo lado, hay demasiada presión sobre los 4 pestillos restantes para que puedan contrarrestar. Esto provocó que toda la rampa se desprendiera. Pero los investigadores aún desconocen por qué fallaron las cerraduras. Antes de que puedan encontrar la respuesta, la situación en Vietnam se deteriora por completo. Saigón está sitiada. El 27 de abril los investigadores cogen todas las pruebas que pueden y se marchan. Sencillamente resulta demasiado arriesgado quedarse. Cuando dejamos Saigón, fuimos los 2 últimos C-141 que despegamos de la base aérea de Thompson. Por aquel entonces, básicamente, estaban perdiendo su país y tras eso, solo podían salir helicópteros. Los investigadores esperan tener todas las pruebas que necesitan para resolver el misterio del accidente. Saben que no regresarán a Vietnam para recoger ninguna otra pista. 30 de abril de 1975. Finaliza la guerra de Vietnam.
Desde el tejado de la embajada estadounidense se recoge a los últimos norteamericanos que quedan en Vietnam para llevarlos a un lugar seguro. Por su parte, en Estados Unidos, los investigadores continúan el trabajo. Puesto que el C5 se utiliza a nivel mundial, necesitan saber por qué fallaron las 3 cerraduras de la puerta de carga. Regresamos a Texas para ayudar a comprobar la secuencia de fallos. Los investigadores descubren algo potencialmente alarmante acerca de la puerta de carga trasera. Se desmontaron partes del avión C-5A para dar servicio a otros aviones de carga. Las cerraduras de la puerta trasera del C-5A están conectadas entre sí por una serie de bielas de unión. Las bielas pueden alargarse o acortarse para garantizar que las cerraduras estén completamente cerradas. Estas bielas de unión fueron las piezas que se desmontaron del avión de la operación Baby Lift. En ese momento, los enormes aviones de carga estaban muy demandados. Las fuerzas aéreas apenas tenían repuestos, por lo que decidieron instaurar una práctica norma de mantenimiento mediante la cual podían desmontar piezas de aviones que no iban a ser utilizados. Poseen autorización y es una buena práctica si se respeta y se realiza correctamente. Al parecer, las bielas de unión se sustituyeron antes de que el avión de la operación Baby Lift despegara de Saigón, pero por algún motivo no funcionaban. Para intentar descubrir lo ocurrido, los investigadores reconstruyen una de las cerraduras que supuestamente tenían que mantener la puerta trasera cerrada. Lo que hicimos fue construir un modelo de la rampa. Tuvimos que hacerlo porque no contábamos con todas las piezas. Algunas de las piezas fueron robadas, otras estaban en el fondo del mar, por lo que nos fue imposible recuperar todos los restos. Los investigadores no están convencidos de que el problema resida en el propio diseño de la cerradura. Tienen la sospecha de que antes de que el avión despegara de California, los ingenieros que sustituyeron las bielas no siguieron el procedimiento adecuado. Cuando hablamos de las cerraduras, las distancias de las que hablamos son muy pequeñas. Podríamos estar hablando de milímetros que marcarían la diferencia entre estar o no cerrado. La instalación se llevó a cabo antes de que el avión despegara de Estados Unidos. Enséñame cómo se cerraría. Una vez instaladas, las cerraduras tenían que haberse revisado para asegurarse de que funcionaban, pero no se revisaron. Sin la comprobación, nadie sabía que la instalación no se había hecho correctamente. Yo diría que este accidente empezó en la base aérea de Traverse, en California, cuando 2 de las bielas de unión se desmontaron y al sustituirse no se instalaron correctamente. Jefe de carga, cierre la puerta trasera. Al abrir y cerrar la puerta en Saigón, se dieron cuenta de que algo no iba bien. Tuvimos problemas a la hora de cerrarla. Tuvimos que abrirla y cerrarla unas 3 o 4 veces. Pero pensamos que eran las prisas del momento, por lo que no le dimos importancia. Pero 12 minutos después del despegue y mientras el avión continuaba ascendiendo, las 3 cerraduras que no estaban bien cerradas se abren debido a la presión del aire. Las cerraduras restantes no pueden asumir el resto de la carga. La puerta de carga se abre violentamente y se desprende del fuselaje. Los investigadores han encontrado las respuestas y en el informe final llevan a cabo recomendaciones específicas que harán que los C-5A sean más seguros. Como consecuencia, las fuerzas aéreas diseñan un perno que se coloca en cada cerradura. Si la puerta no se cierra correctamente, no podremos colocar correctamente los pernos. Comprobamos que poniendo unos pernos de acero, y si la cerradura estaba instalada correctamente, podías introducir los pernos de seguridad. De esta forma sabrías que el sistema estaba colocado de forma correcta. Retirar antes de abrir. Ray Snedegar se retiró como sargento jefe de las Fuerzas Aéreas. Esta misión fue probablemente la más desalentadora en muchos aspectos, debido en parte al resultado. ¡Compartimento de carga! Pero al mismo tiempo fue reconfortante por el hecho de que demostramos destreza en el manejo del avión. A su vez, reunimos el suficiente coraje como para salvar la vida de muchas personas. Después de 28 años de servicio, Bud Traynor se retiró de las Fuerzas Aéreas como coronel. Creo que todo el mundo duda de si hubo algo más que pudieran hacer. Yo me siento afortunado, porque no me he encontrado en la situación de decir, ojalá hubiera hecho esto.
No tuve opción. El comandante hizo un gran trabajo. Tan solo el hecho de que hubiera supervivientes resulta sorprendente. Los que consiguieron salir con vida fueron muy afortunados de contar con esa tripulación a bordo del avión. Siendo yo piloto y sabiendo que ellos solo contaban con un alerón y 4 motores, hay que dar gracias porque hubiera supervivientes. La Junta de Investigadores normalmente no sugiere que se otorguen condecoraciones porque no forma parte de su trabajo. Pero en este caso sugerimos a las fuerzas aéreas que consideraran otorgar condecoraciones. Los supervivientes de la tripulación, entre los que se incluyen el comandante Bud Traynor y el sargento Ray Snedeker, fueron condecorados por su extraordinario heroísmo. Una de las niñas huérfanas que sobrevivió fue Ina. ¿Ina? Hoy en día se la conoce como Kelly Jackson Brownlee. 4 de abril de 1975. Fue sin duda un momento crucial en mi vida. Dejé atrás parte de mí en Vietnam. Cuando concluyó la operación Baby Lift, Kelly junto a cientos de niños huérfanos voló a Estados Unidos. Allí la adoptó una familia cerca de Seattle, Washington. En abril de 2000 se celebró el 25 aniversario en el que nos reunimos todos los adultos de Vietnam que fuimos adoptados. Allí conocí a alguien muy especial y de hecho acabamos casándonos. Chris Brownlee y su mujer Kelly salieron de Vietnam el 5 de abril de 1975, un día después del accidente. A finales de abril de 1975, más de 3.000 niños huérfanos salieron de Vietnam gracias a la operación Baby Lift.